come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Recibimos la brisa de nordeste que todavía sopla a estas horas por la aleta de estribor. Rumbo a Quiso nos despedimos contemplando la verticalidad de los acantilados de Cabo Busto sobre los que se encarama el faro. La plataforma costera de este enclave bien pudo haber sido el jardín del Edén, por donde Adán y Eva correteaban buscando frutos prohibidos porque en ella fue descubierto uno de los asentamientos humanos más antiguos del norte peninsular. Los utensilios de caza y las herramientas paleolíticas encontradas parecen confirmar que tras el faro que vemos, un lejano antepasado del Neandertal ya habitaba esta tierra, atraído sin duda por la abundancia de alimento. ¿Quién sabe? Puede que la charca que aún puede verse, conocida como la Poza de la Güera, fuese el lugar donde abrevasen los animales que nuestro primo lejano cazara. A la caída del sol, el anaranjado atardecer que nos envuelve sobre una Marbella sirve de escenario para observar las aves que cruzan de aquí para allá, confirmando lo que ya sabíamos, que la declaración de Cabo Busto como zona especial de conservación responde a una realidad que no dejará de sorprender a quien navegue por estas aguas. Más del este, el viento ligero que llega lo dejamos por el través para alejarnos de la costa en el momento en que el faro de Cabo Busto enciende su linterna. Se inauguró en 1858, emitiendo su lámpara de aceite, un haz fijo de luz natural que alcanzaba las 12 millas combinado con destellos rojos. El aceite fue sustituido como combustible para la lámpara por parafina y petróleo, y posteriormente, en el año 1917, por energía eléctrica, logrando un mayor alcance de 18 millas para la luz fija y 20 para los destellos, a la espera de una reforma más profunda que llegaría en 1935 y con la que se lograrían emitir 4 destellos blancos con una óptica aeromarítima montada sobre un flotador de mercurio. En 1962 se acometería la última intervención hasta la fecha. Desde entonces, el faro de Cabo Busto cuenta con una torre nueva y una linterna de mayor diámetro. Enfilamos la línea del horizonte poniendo rumbo norte. El poco viento que teníamos va amainando aún más. No tiene mucho sentido seguir navegando a vela. Arrancamos motor y fijamos los turnos para la guardia de una noche agradable que con cielo despejado nos hará disfrutar de la bóveda celeste salpicada de los diamantes que John Lennon ya viera para la famosa canción de los Beatles. Alguien pregunta por Quiso. ¿Dónde está realmente? ¿Qué nos vamos a encontrar una vez lleguemos? Y nadie sabe qué contestar. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a otro podcast de A Son de Mar, un nuevo capítulo en el que hablaremos con Luis Fernández, marino mercante ya jubilado que a sus 94 años recordará para nosotros sus vivencias, primero como fogonero en barcos de vapor y maquinista después en mercantes que ya montaban motores diésel. Embarcado desde muy joven, su vida profesional siempre estuvo vinculada a la mar, navegando por Europa y América en las entrañas de los buques en los que trabajó, pero también haciendo labores de marinero y contramaestre. Toda una trayectoria vital repleta de anécdotas e historias que Luis compartirá generosamente con todos nosotros. De nuevo, Librería Robinson abre sus puertas para que Juan Melgar presente alguna de las novedades que llegan a los estantes de ese rincón de mar que, ubicado en Madrid, es todo un paraíso para los aficionados a la náutica. José Ramón García, director del Museo Marítimo de Asturias, vuelve a invitarnos a recorrer las salas de este espacio para conocer cada uno de los secretos que envuelven las piezas que se exponen. Hoy, sin ir más lejos, los huesos de ballena con los que cuenta el museo, los más antiguos expuestos en España. Con Roberto Álvarez Bucetas repasaremos la clasificación de la última edición de la regata Universidad de Oviedo y Sastur, en la que su barco se ha llevado el primer puesto en clase 2, en condiciones de viento cambiantes como las que hubo en aguas de la bahía de Gijón.
Estas son las propuestas para hoy. Si te parecen interesantes, te agradecería que las compartieras con quien, como nosotros, son apasionados por la mar, haciendo así crecer la comunidad de oyentes. Así que nada más, comenzamos. Nacido en 1927, pronto cumplirá 94 años. Una infancia marcada por la Guerra Civil Española condicionaría su vida. Obligado a vender el carbón que cogía de las playas transportado por el río Nalón desde las explotaciones mineras agua arriba, Luis Fernández empezó a conocer de cerca el ambiente portuario, la carga y descarga de barcos y el trato con diferentes armadores, capitanes y patrones le fue introduciendo en un mundo del que ya no saldría. Marinero, contramaestre, pero sobre todo maquinista y antes de eso fogonero en barcos de vapor, la vida en la mar de Luis es digna de ser conocida. Por eso hablamos con él, que tan amablemente nos atiende. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, bien, pues muy bien, Jorge. Oye, Luis, más de 10 años recogiendo carbón en la desembocadura del río Nalón para vender a los barcos que lo empleaban en sus calderas. ¿Cómo recuerdas aquella etapa de tu vida? Hoy, pues fíjate, con 12 años, porque cuando empecé antes en las playas, pero después lo que bajaba el Nalón empezó, ya sabes, fue muy duro, porque en ciertos momentos las corrientes del río pues eran muy fuertes y otras veces eran tan suaves que no te daba opción a coger carbón porque no te bajaba de la mina. Uh-huh. Sí, todo eso empezamos así con ellos, pero en el río directamente empecé con los 12 años cumplidos. Sí. El día de San Pedro me invitó un señor de Soto del Barco que si quería ir con él, y fui con él, porque tenían que ser dos para sacar el carbón. Ya. Uh-huh. Y allí trabajábamos ya con un ocalito de mango para la piñera, para lavar el carbón. Y a veces te coincidían pozos con unas profundidades de 3 metros y a veces hasta más, pero bueno, normalmente 2 metros había siempre de agua por donde trabajabas. Ya. Oye, Luis, y bueno, eso era un empleo que tenías, digamos, cuando eras joven, cuando eras más rapacín, ¿no? Sí. 12 años empecé. Con 12 años empezaste. Uh-huh. Sí, tuve eso hasta los 19 o 19 y pico que marché. Ya. Pero durante el verano buscabas otro trabajo porque no te bajaba el río fuerte y no te traía lo que echan las escombreras de las minas. Sí. Y entonces te dedicabas a otras labores por allí. Estuve con algún albañil haciendo una casina, arreglando otras. Uh-huh. Estuve por el monte también cortando alguna madera, eso. Estuve con un fontanero de Oviedo que puso una instalación de agua y de calefacción con una caldera en San Esteban. Sí. Eso en los veranos, Uh-huh. Todo eso en tierra, porque la mayor parte de tu vida la pasaste en la mar. ¿Cuándo embarcas por primera vez? Embarqué primera vez con 19 años cumplidos. Sí. A últimos del año 1947. Uh-huh. Embarqué en el Castillo Butrón. Sí. De mozo. Sí. Acto seguido, enseguida bajé para la máquina, pasé a palero, a la máquina y después empezamos a chuzar como decimos nosotros, a quemar el carbón, claro. De fogonero. Sí. Pues sí, porque la primera compañía en la que trabajaste fue la Empresa Nacional de Elcano, concretamente, como decimos, en el Castillo Butrón, un barco como algunos otros de la compañía, incautado a gobiernos extranjeros que habían participado en la Primera Guerra Mundial. Sí. Exactamente. Sí. En la Guerra Mundial. Sí. Se incautaron aquí en el país después con ellos, porque eso lo mandaban todos esos países de aquí del norte de Europa. Había algunos rusos, había holandeses, había dinamarqueses, había hasta algún canadiense. Rusia me parece que tenía unos 4 aquí, mandaron unos 4. De ellos barcos bastante buenos. 2 de ellos
incluso anduvieron un poco en la fruta entre Canarias y Inglaterra, porque el comercio aquí, cuando yo empecé, era muy escasito, a los barcos. Te parabas cantidad de tiempo en los puertos asturianos esperando un cargamento de carbón, y después ibas al Mediterráneo y eso, pero muy escaso ya. De eso ya lo digo, de viajes muy escasos. Luis, ¿y cómo era la labor y el trabajo de fogonero? ¿Qué teníais que hacer? Hombre, pues quemar el carbón en las calderas, lo primero, y después todos los trabajos que te mandaran de la máquina. Yo en 3 barcos del Cano tropecé con un andaluz que era maquinista, y creo, eso ya es una información que me dieran a mí, que él no me lo dijo. Se le fastidiara un taller que tenía en Barcelona con la guerra y él tuvo que navegar. Y yo me ajusté muy bien con él porque tenía muy buenas manos para ajustar, y ahí aprendimos a ajustar. Otros me decían, hombre, pero es muy repugnante. Claro, lo de ajuste, claro que es repugnante porque tienes que ir poco a poco, ir ajustando lo que dice la palabra. Ya. Oye, la labor de fogonero a veces tenía que realizarse en condiciones penosas, ¿no? Sobre todo cuando había temporal. ¿Cuál era la mayor precaución que había que tener cuando uno estaba al cargo de las calderas, Luis? Bueno, cuando echabas el carbón de las calderas, pues claro, lo primero, la herramienta, tenerla en órdenes, porque se calentaba quemando el carbón, y si no te querías abrazar no la valía tirarla como quiera, ponerla curiosa, eso cuando había mal tiempo, Sí. Cuando había un buen tiempo, pues no, se lo llevaba más fácil. Y el mayor... La caldera, ya sabes, cada guardia cuando entrabas, porque eran guardias de 4 horas, tenías que limpiar un horno, sacarle las escorias y volver a hacerlo de nuevo para que funcionara. Quemábanse muy mal los carbones, Al caso que te voy a explicar ahora, porque no te hablé yo de ese barco. Embarqué un viaje que fui a Tarragona, a Valcarca, y de allí venimos a Motril a cargar mineral para Enciesa, y di el viaje solamente así, pero era tiro forzado. Y digo, pues voy a verlo. Me dijo el jefe antes de embarcar en San Esteban, dice, eres muy malo, Luis, te lo digo a ti porque anduvimos juntos, anduviera conmigo de maquinista en los castillos. El jefe de Nuestra Señora del Carmen, un barco de barrigas. Sí, la mar era muy bonito navegando, pero no andaba nada tampoco. Pero quemar carbón allí a tiro forzado, que yo nunca lo quemara hasta que el barco, era un poco doloroso. No dabas en 1 hora virando ceniza, no la dabas sacada de las planchas donde trabajas. Así que fíjate cómo estaba. Escorias, llegamos un día a estar casi midiéndolas de 20 centímetros de gruesas, que había que darles candela para romperlas y sacarlas de los hornos. Sí. Ya. Oye, ya hemos dicho que tu vida profesional fue de lo más variada a bordo de barcos de vapor, dedicándote a veces, que te dedicaste a diferentes oficios, ¿no? A bordo de barcos de vapor. En el Caudal, por ejemplo, fuiste además de fogonero, marinero y contramaestre. Sí, tuve contramaestre, por ejemplo, tuve en el Caudal relevando al contramaestre. Sí. Y cuando se desguazó otro barco, la Aurora, me fue a llamar a donde estábamos en Erandio, amarrados para desguace, porque de aquella no había gente para los barcos. Venían chavales de la parte de Galicia a aprender un poco para marchar a los barcos extranjeros. Y le pregunté yo, ¿qué te dijo el capitán que cuando me veniste a buscar a mí? Dice que iba a buscar a los que estaban en desguace y que seguramente me relevaba a mí de contramaestre. Y sí le dije que eso. Y estando en el museo, varios me vinieron a buscar para que anduviera la máquina, de máquinas ya. De la empresa de los pedaleros vinieron 2 veces a buscarme allí. Y incluso fueron al capitán a que yo yo vine a relevar a fulano, a Camaño, y dije que lo relevara, y mientras que no esté a Camaño aquí, yo no marcho. Seguimos hablando de barcos de vapor, Luis, porque en el monte Oiz, por ejemplo, de la naviera Sota y Aznar, con sus más de 120 metros de eslora, fue el barco en el que hiciste los viajes más largos, ¿no? Porque llegaste a ir al Pacífico con este barco. Sí, se navegó a América con él. Yo fui al Pacífico con él 2 viajes.
era lo que iba renovando Aznar la flota de él, y eso lo vendían, pero ellos lo habilitaban hasta X tiempo, vivieron habilitados, porque yo después lo dejé. Le cambiaron el nombre, era en vez de Aznar, era Marítima Madrileña, el nombre que le pusieron a la embarcación, a la compañía. Uh-huh. Oye, ¿y de los barcos? Sí, de los barcos de vapor en los que estuviste embarcado, ¿de cuál guardas un mejor recuerdo, Luis? Recuerdo en el barco que pude decir que quemaba carbón un poco a gusto, fue en el que mandé en la Aurora, que la mandemos a desguace. Pero ese quemábamos carbón de la Camocha, menudo, pero graso, carbón graso que daba gusto quemarlo, no te daba nada ceniza, parecía que con echarlo adentro del horno que valía. Pero los demás barcos, el Cano era basura, Sí. Tal es que en el Castillo Frías, por ejemplo, una vez saliendo de pasajes, y el capitán se puso, bueno, ya te digo, tuvimos casi dándola, y cuando llegó a San Esteban, tal vez por otro viaje, porque cargábamos para Renfe, y le llama al que le dio el carbón, le dijo así en estas palabras: ¿qué carbón me metiste de consumo? Y dijo el otro: hombre, finos mezclados con turón. Dice: ¿qué finos de turón? Finos del Nalón, que eran del río. Ya. Oye, por lo que veo, la calidad del carbón que quemabais era imprescindible tenerlo de buena calidad, que fuese un buen carbón, evidentemente. ¿Cuál era el carbón más cotizado? ¿El del norte de España, el de Asturias o alguno de importación? Hombre, de importación, porque nosotros también en el Cano hacíamos carbón en Ceuta, que venía del sur de África, Ya. Era mucha incresita, era carbón duro de quemar, pero de muchas calorías, pero era duro de quemar, Sí. Sí. Ahí en Ceuta hice varias veces el consumo también. Sí. Uh-huh. Porque ya te digo, entrabas en Mediterráneo y si el consumo, la capacidad que tenías de consumo no te llevaba, pues hacías carbón abajo para subir otra vez para arriba. Ya. Uh-huh. Imagino que las pilas de carbón en los puertos en los que entrabais tenían que ser importantes, ¿no? Tenían que ser enormes, sobre todo cuando todo el tráfico marítimo se hacía a base de carbón como combustible, claro. El movimiento de carbón era tremendo. Carbón, pilas de carbón había aquí en Asturias en todos los puertos. En San Esteban había allí pilas, decían que se cargaba más carbón allí que en todos los otros, no lo sé, eso ya no lo sé. No. O sea, allí funcionaba aquello día y noche. Día y noche, carbón, ya te digo. Pero, no sé, cuando yo empecé ya te dije, los viajes, esperaba mucho por ellos, no creas, había mucho barco de este viejo carretando, pero no había, me parece, fletes para todos, como decimos nosotros. Ya. Oye, ¿y cómo fue el paso a los motores diésel? Porque la diferencia entre los de vapor y el diésel era grande, ¿no? ¿Cómo fue ese tránsito en cuestión de conocimiento y demás? No creas, son máquinas lo mismo. Yo no tuve ningún inconveniente. Uh-huh. Yo sí empecé, claro, hubo que estudiar un poco y dar alguna clase, sí, hubo que prepararse un poco, la verdad, no vamos a decir que no digo que pidiese mucho, pero bueno, hacíate más lo que venía luchando ya con los barcos de vapor, sí, que no te hacía novedad estudiar un poco más de aquello otro. Ya. Para mí me fue muy fácil, todavía no hay muchos años que vino un jefe de máquinas aquí a visitarme a Gijón. Me dijo: Luis, ¿qué inconveniente tuvimos nosotros de dejar los barcos de vapor y coger esto? Dije yo ninguno, y dice, yo tampoco. Y era un chaval joven, Sí. Joven. Uh-huh. En cualquier caso, los motores de diésel eran algo más llevaderos, ¿no? Y más seguros también que las calderas de vapor. Hombre, más llevaderos, un porcentaje muy alto de ir. La primera, de que te metan aire en la máquina para respirar, como por ejemplo los barcos de motores que yo anduve, claro, que te metan aire y que te saquen el aire viciado de la máquina, un ventilador, o sea, un extractor sacándotelo y otro metiéndote aire, pues eso es muy grande, hombre. Ya solamente eso, a estar respirando los barcos de vapor, lo que te caía de 3 pisos de altura, lo que entraba por su peso. Claro. Uh-huh.
Oye, hay que tener en cuenta una cosa, Luis, y es la peligrosidad del trabajo de maquinista, porque vosotros estáis en las entrañas del barco. En caso de que haya un naufragio o algún problema, os encontráis en una situación comprometida siempre. Bueno, puede que sea más arriesgado al que está arriba, eso es normal, pero como yo digo, decían, ¿tú cuándo duermes? Yo no, yo duermo con un ojo abierto, que es el que está trabajando y el otro cerrado y el que está descansando, y cuando eso cambio, les decía a muchos que me preguntaban, porque siempre que pasaba cualquier cosa, ahí me tenía la raya ya. Ya. Oye, el Mondalino fue un pequeño barco de 850 toneladas, sí. En el que tú trabajaste también, ¿no? Y en él te tocó aguantar además algún temporal, estuvisteis a la capa durante varios días. Pues en el Mondalino, sí. Ese barco fue alquilado, salido nuevo, fue hecho aquí en Gijón y montado en Bilbao. Uh-huh. Y yo fui para él con la cosa de ir para los motores, pero después me liaron y me la cubierta. Uh-huh. Yo iba para los motores, para ese barco, pero me liaron y me quisieron siempre pasar que estaba allí, pero yo ya estaba metido en otros fregados, estando en cubierta. Sí. Para que lo entiendas, ya estaba metido en otros fregados y ya no los podía abandonar. Ya. Oye, ¿el Mondalino sí. ¿A qué se dedicaba? ¿Era un barco de fletes? ¿El Mondalino? Sí. El Mondalino cargaba todas las cargas que había en el mundo, porque lo mucho que carretábamos, mucho de ello era de tránsito, iba todo a Hamburgo. Uh-huh. Hamburgo tenía la Hansa Line, una compañía muy grande, muy poderosa, esa tenía líneas a todo el mundo, y muchas veces lo echabas a gabarras allí, porque el barco tenía buen servicio para eso, por eso lo alquilaron. Y esa la llevaba a un barco de ellos que estaba en otro lado, que iba para Sudamérica o para Asia. Sí. Ya te digo, andaban todo el mundo. Ya. Uh-huh. Sí. Oye, y cargabas de todo, ¿Y ese... de todo, desde bebidas, ropas, papeles era cuando la época de los papeles pintados para las viviendas, toneladas de ellos. Maquinaria para incidencia trajimos bastante. Trajimos incluso 2 locomotoras para langreo y una caldera, que esa fue la que nos hizo padecer un viaje, el primer viaje. Uh-huh. El primer viaje que dimos en él, subimos para arriba ya con cargas que cargáramos, que muchas de ellas eran de la Rioja y de por ahí, vinos, conservas, frutas en conserva, todo eso. Nada más que andaba con eso. Bueno, tenía algún viaje que a lo mejor, porque eso no se desperdiciaba nada, ¿no? Había un viaje a lo mejor de mineral y lo cogían y lo echaban, como echaron 2 en Sagunto desde Adra. Sí. Pero bueno, eso no eso, porque enseguida limpiaron el barco todo y a poner los ventiladores y a funcionar el barco para la carga general. Yeah. Uh-huh. Cargábamos de todo. Uh-huh. Cebollas, patatas, naranjas, de todo, de todo. Sí, conservas desde Portugal y vinos, sí. Llevamos cantidad de ellas. Y de aquí, de Galicia, y de aquí, de todo esto. Oye, todo. Decía yo que con el... Todas clases de pescado iban enlatados, sí. En cajas de cajinas de pequeñas de lata, dentro de 60 y 70. Había algunas hasta de 90 latas, dentro de las cajas. Que decía yo que con él, con el Mondalino os tocó... Teníamos un aceite para eficiencia que incluso fuimos a descargar 2 veces a Castros de Ales. Sí. Entramos en cualquier puerto. Otra vez nos descargó en Santander. Cargamos también otra vez aquí para la fábrica de loza en Inglaterra, aquí al sur de Inglaterra. Cargamos unas piedras, yo no sé, ya por fundirlas por la loza, claro. Algo tendrían. Cargamos de ellas y descargamos en Santander, que no vinimos a Gijón con ellas. No veníamos a Gijón, no. Oye. No querían, decían que era el puerto muy caro y que no querían. Hasta aquí la primera parte de la entrevista que mantuvimos con Luis Fernández, fogonero en barcos de vapor y maquinista en mercantes más modernos, que todavía guarda muchos secretos y anécdotas que desvelaremos en el próximo podcast. Nos sorprendió
la galerna famosa del 61, pero aquello era en montes, no era mar. Íbamos escuchando por la telefonía que se hundió el Pepín, que el Josefina Rodríguez de Candás, un barco nuevo, hermoso, precioso, de vapor, llevó el puente con el patrón de costa adentro, la galerna del 61. Ay, no se me olvida. Jesús Gutiérrez, más conocido como Suso, el de la Emperatriz, a sus 95 años, todavía sale a pescar en su pequeña embarcación. Saben quienes nos siguen que esta es la sintonía que nos invita a bajar a la camareta para hablar con Juan Melgar, con la intención de conocer algunos de los títulos más relevantes que en materia de literatura náutica tiene Librería Robinson. Por eso, un día más, damos la bienvenida a Juan. ¿Qué tal, Juan? Gracias por acompañarnos de nuevo. Muy buenas. Hola, Jorge. Un saludo a todo el mundo. Bueno, hoy tenemos un libro que combina algún texto, pero sobre todo fotografía, ¿no? Porque vamos a hablar de la guía completa de faros del Cantábrico y Galicia, una guía hecha por un fotógrafo, digamos, experto, muy vinculado al mundo de la náutica. Sí, un buen amigo de la casa y yo creo que conocido también vuestro, que es Félix González Muñiz, asturiano. Y que nos ha traído esta pequeña maravilla que nos acaba de llegar, y es eso, como bien dices, una guía completa de los faros del Cantábrico y de Galicia. Oye, ¿qué pasa últimamente? ¿Qué pasa últimamente con los faros, Juan? A mí me encantan, pero no sé si es porque al final coincides con personas que tienen gustos afines, el interés que hay por los faros parece que va en aumento. Desde luego estamos viendo, y bienvenido sea, un pequeño surgir de publicaciones o de una pequeña primavera de publicaciones relacionadas con faros que la verdad es que están saliendo muy bien, todo muy, muy bonito, todo siempre con ediciones cuidadas además, porque el faro, como bien sabemos, es algo que visualmente atrae mucho, ¿no? Siempre pues son esas construcciones casi siempre antiguas y en sitios siempre espectaculares. Sí. Y cuando hablamos de la guía completa de faros del Cantábrico y Galicia, digamos que el título de la publicación es muy exacta, porque por el título que tiene entiendo que estamos viendo faros desde el País Vasco hasta Galicia, no solo el Cantábrico, sino también la costa atlántica. Exacto. Empiezan en Biarritz. O sea, el primero es Nueva Aquitania, hay dos faros franceses, que son Biarritz y Socoa, y luego ya después vamos pasando ya a la costa española. Ya empezamos con el País Vasco, y ahí poco a poco vamos recorriendo todo hasta terminar Galicia. 84 faros. 84 faros, una guía visual de fotografías espléndidas, como decimos, hechas por Félix González, y entiendo que también una guía detallada, ¿no?, en la que podemos encontrar detalles de cada uno de los faros. Tiene una fotografía de cada uno de ellos, el año de construcción, el tipo de luz, la frecuencia, la altura, bueno, tiene su pequeña ficha técnica, el alcance, y bueno, está muy bien. Luego a todas las coordenadas también para encontrarlos y todo. Está muy bien, es que es a todos que les gusten los faros, que no lo van a ver y van a decir, uy, esto para mí. Sí, y además son de esas publicaciones que apetece ver, ¿no? Que estás en casa y en esos ratitos que tienes de descanso, ¿qué hago? Pues mira, en lugar de enchufarme aquí al móvil, que ya estoy cansado de tanta red social, me siento aquí en el sofá y voy contemplando cada una de las fotografías se va haciendo boca para una posible excursión. Ahora mismo, por ejemplo, Jorge, estoy abriendo el libro por la página del faro de Ribadesella. Sí. Y nos explica el libro que este faro se encuentra al oeste de Ribadesella, cerca de la aldea de Tereñis, dominando la playa y la ría desde la altura de la punta de Somos, sobre unos acantilados que superan los 100 metros de altura, y así sigue pues explicando un poquito en qué consiste cada faro. En todos nos dice un poco, y luego cada zona tiene también su pequeña introducción, hablando un poco de en qué consiste todo, y bueno, es
es como decíamos, es un libro que luego todos los amantes de los faros, en cuanto lo vean, lo van a querer. Hay que ver, entonces es una guía más que completa, completísima, porque además de los faros es una guía turística. Exacto, porque normalmente los libros sobre faros que hay pues sacan fotos de algunos o sí, a veces son una selección o los más bonitos o los más espectaculares, pero esta es ya esta zona completa. Qué bueno. Bueno, su autor, ya decimos, Félix González, es sobradamente conocido por alguna que otra publicación más. Estamos hablando de un experto en sí, es un magnífico fotógrafo marino náutico que tiene unas fotos muy buenas de regatas, de zonas de costa, de barcos. Y bueno, que afortunadamente se anima a publicar y nos está dejando una buena selección de libros sobre la costa del norte de España, principalmente, que son muy apreciados entre los clientes, la verdad. Bueno, guía completa de faros del Cantábrico y Galicia, esa es la propuesta que nos trae para hoy Juan Melgar desde su librería Robinson. Ya saben todos los oyentes que pueden recurrir a cualquiera de las publicaciones que tiene la librería Robinson entrando en su página web o visitándoos en Madrid. Recuérdanos la dirección, Juan. Estamos en la calle Santo Tomé, número 6, en el centro. Muy cerca de la Plaza de las Salesas, la calle Barquillo, en esta zona. Santo Tomé, número 6, o bien la página web de Librería Robinson para adquirir cualquiera de los títulos que en materia de literatura náutica tiene Juan Melgar, a quien agradecemos mucho que nos haya atendido porque sabemos que estás a tope y con muy poco tiempo. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo a todo el mundo. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. En A Son de Mar, historias del museo. Abrimos las puertas del Museo Marítimo de Asturias y lo hacemos de la mano de su director, José Ramón García, con quien desentrañamos los secretos de cada una de las piezas que forman parte del espacio expositivo de esta instalación que, ubicada en Luanco, repasa la historia de las artes de pesca tradicionales en el Cantábrico. Una de ellas fue la caza de ballenas, algo que ahora censuramos sin paliativos. Fue durante muchos siglos una importante fuente de riqueza para unos y de mera subsistencia para otros. De aquellas épocas ya lejanas quedan algunos vestigios que se conservan en el museo y que hoy nos presenta José Ramón, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien. Oye, una rica colección de huesos de ballena es lo que conserváis en el Museo Marítimo de Asturias como testimonio de la importancia que tuvo la caza de este cetáceo en el Golfo de Vizcaya y en el Mar Cantábrico también, ¿no? Sí, en todo el Mar Cantábrico. Efectivamente, la ballena, que como se sabe no es un pez, sino un cetáceo, pasaba la ballena, un tipo de ballena específico que se llamaba ballena vasca, venía del oeste y pasaba por el Cantábrico hacia Francia, vamos a decir. Bueno, entonces en todos los pueblos de Cantábrico, yo creo que en todos, había una dedicación a ello porque era un animal que dejaba mucho rendimiento. Y la prueba es que en casi todos los pueblos de la costa, y los oyentes lo certificarán, hay términos como atalaya. Bueno, la atalaya era un lugar elevado, desde donde se divisaba muchas millas de mar, de manera que allí el atalayero pues estaba vigilando, y cuando veía que se acercaba algún animal de ese tipo, una ballena, pues daba aviso, unas señales de fuego al pueblo, y salían unos chalupes, vamos, llámalo embarcación de remo, salían rápidamente a interceptar el animal y arponearlo. Eso era en todos los pueblos. Sí, oye, ¿y qué huesos son los que conserváis, los que hay expuestos en el museo? Pues mira, tenemos una colección, por llamar colección, sí, a un conjunto muy amplio de huesos. De hecho, estuvieron hace unos meses un equipo de la Universidad de Vigo que estaban investigando sobre ejemplares de radios con ballena vasca ya desaparecida en el Cantábrico, por otra parte, y nos dijeron que teníamos la mayor, sin duda, colección de huesos de ballena históricos, es decir, que proceden de ejemplares cazados como muy temprano, como muy próximo a nosotros, del siglo XVII, que fue cuando prácticamente se extinguieron. Caray. O sea que pueden ser perfectamente
del siglo XVI o XVII, y que estaban enterrados en la playa de La Ribera, la playa urbana del Luanco, no la playa de baño, sino una que hay con menos vegetación en el centro del pueblo, ¿no? En el muelle y el centro del pueblo. Pues ahí estaban enterrados. ¿Y por qué los tenemos? Pues la cosa fue muy curiosa, porque nació en una conversación de Chigre. Pues ya sabes, ¿no? Sí. Marineros en el Chigre, tal, aquí no hubo ballenes. ¿Qué sabes tú? No, ¿qué va a haber ballenes? Fato, no sé qué tal. Digo, ¿cómo que no los hubo? Ya verás. Y el interlocutor que sostenía que se habían cazado ballenes en el Luanco era Fernando, un gran colaborador del museo a partir de entonces, que como vivía ahí cerca, estaba cansado desde rapacín de ver cómo en la ribera rodaban algunos huesos grandes, ¿no? Ya. Entonces, efectivamente, se presentó, y a partir de esa conversación, como claro, los huesos nadie tiene ningún interés por ellos, el museo, que estaba empezando en el año 92, en ese momento, oye, aquí lo cogimos con brazos abiertos, hicimos una exposición que siguió los huesos, ¿no? Ya. Entonces, lo que traía Fernando era costillas sobre todo, obviamente, ese hueso más abundante del cuerpo de un animal, costillas enormes, a lo mejor de 1,5 metros, ¿no? Había de varios tamaños, obviamente, vértebras, la vértebra menos, aunque son muy abundantes, aquí no aparecieron tantas, posiblemente porque en su tiempo eran aprovechadas como banquetes, como tayueles, porque de la ballena no se desperdiciaba nada. Fundamentalmente la ballena era la carne, que era alimento para la población de pescadores, y la grasa. La grasa se fundía y tenía un buen precio como combustible de lámparas domésticas, de lámparas industriales, de lámparas de mina, el saín se llamaba. Bueno, pues lo dicho, les vértebres, a lo mejor era por eso, porque se utilizaban en casa para sentarse y no se tiraban, ¿no? Pero lo demás estaba rodando por allí enterrados, no a la vista. A lo mejor asomaban un trozo. Entonces, tenemos aquí expuesto, tenemos lo que sería un brazo completo. Es decir, la escápula, o sea, el omóplato, el hueso este plano que tenemos en la espalda, tenemos dos, ¿no? Sí. El omóplato y luego los huesos húmero, cúbito y radio y falange, los trozos que componen las falanges de los dedos. Esos tenemos expuestos en una vitrina. Y en otra tenemos, pues, en la vértebra, los discos lumbares, bueno, como los humanos. Son mamíferos, son animales y tienen lo que se puede llamar aleta natatoria, son los brazos, en realidad. Oye, José Ramón, no tienen dientes. ¿Y esta colección de huesos que tenéis, son todos procedentes de esa localización en Luanco o hay alguno más de otra parte? El 90%. Luego, a la vista de la exposición, pues ya sabes, vino gente a traer aquí, unos que lo tenían a lo mejor en casa como curiosidad, una bodega, un desván. Una mandíbula nos trajeron también sacada de Cudillero, unos submarinistas, un trozo de mandíbula que es espectacular porque es una pieza larga que tiene unos orificios por donde salían les barbes. Bueno, la ballena no tiene dientes y come filtrando con unos barbes. Bueno, pues todo eso lo tenemos expuesto y llama la atención porque realmente, aunque no sea un esqueleto completo armado, pues efectivamente nadie los vio, ¿no? A un museo se va a ver cosas que son curiosas por lo menos, ¿no? Y esto sí. Y son, como digo, datados como muy modernos en el siglo XVII, probablemente anteriores. Sí. Nos has mencionado algunos de los usos que se hacía con la carne y la grasa de la ballena. Pasando el tiempo, uno de los últimos usos que se llegó a hacer con la caza de la ballena fueron la incipiente industria de la corsetería, la que necesitó de alguno de los elementos de los huesos de ballena, ¿no? También. Sí, señor. Los corsés, de hecho, el nombre del corsé llevó de eso, ballenas, ¿no? Ballenas, me han llamado ballenas porque lo que eran trozos de esas barbas de los filtros de la ballena. Por cierto, una curiosidad, tenemos expuesto una barba de ballena que es una pieza, vamos a decir, como si fuera plástico, del que salen
pues pelos, barbas, obviamente. Sí. Y tiene una apariencia de una pestaña gigante. Entonces aquí, eso fui testigo yo, un colegio que nos visitaba, una cría de 8 o 10 años, digo, ¿y eso qué son? Las pestañas de la ballena, que son las barbas. Es que tiene la misma apariencia. Y claro, un animal tan grande, la prueba rapacina con razón pensaba si sería efectivamente. Menudas pestañonas, claro, ¿no? Claro. Sí. No obstante, José Ramón, pues, se ha llegado a mitificar mucho, ¿no? La caza de ballena. En este sentido, bueno, pues quizá Moby Dick, ¿no? Fuese el punto de inflexión de crear en torno a ello todo un relato que probablemente tampoco fuese tan épico, ¿no? Sí, nada. Yo creo que de épico no tenía nada. Vamos a ver. Cuidado, la ballena es un animal grande, o sea que cuando la herían con un arpón, daba un coletazo, y imagínate, si ven 6 paisanos en prácticamente una chalana, pues los podía echar a pique. Una vez que con el reflejo del dolor del pinchazo, ¿no? Sí. Pero eran vaques, eran manses, eran animales marinos mansos, ¿no? Que pasaban. Y claro, en un ambiente, hablamos de las medias, siglo XV y tal, donde los pueblos de costa pasaban fame, pero tremenda, porque el pescado no había neveras, no había donde vender más allá que la venta local, claro. Y eso limitaba muchísimo. Entonces había necesidad y la ballena pues se aprovechaba todo y era muy perseguida. Y a veces, bueno, arponear ya daba idea de la crueldad, pero incluso iba más allá, porque a veces la ballena venía con el ballenato, ¿no? Con la cría. Y entonces lo que hacían era los pescadores iban a la cría. De esa forma se evitaba que la ballena huyese, porque la ballena por el instinto maternal volvía a la cría, ¿no? Y era cuando los cazaban. Yeah. Son cosas que duelen. Hoy somos más civilizados seguramente, o mejor criados, ¿no? Sí. Más estómagos más llenos. Sí. Pero sí, era cruel. Y se mitificó mucho porque la novela de Moby Dick contribuyó más todavía, pero claro, es que Moby Dick no era una ballena, era un cachalote. Yeah. Entonces, el cachalote es diferente. El cachalote es cabezón y, bueno, yo tengo recogido documentos de hundimientos de barcos de vela pequeños, de 18-20 metros, a causa de, como declaraban al notario, a causa de la embestida de un monstruo marino. El monstruo marino era un cachalote que seguramente por casualidad o porque fuera embistió a una pinaza de frágil, rompió los cuadernos y a pique, ¿no? Pero no porque sean agresivos, ni mucho menos. Y eso sí, se mitificó la cartografía de las medias. En la mar se ponían siempre monstruos horribles con unos dientes gigantescos y tal. Bueno, el desconocimiento, sin duda. Sin duda. Bueno, cuántas historias y también cuántas anécdotas se pueden llegar a conocer de un museo a través de sus piezas, ¿no? Y eso es lo que hacemos en cada uno de nuestros episodios con el Museo Marítimo de Asturias, que está ubicado, como nuestros oyentes, muchos de ellos saben, en la localidad asturiana de Luanco. Con su director, con José Ramón García, hemos vuelto a repasar algunas de estas piezas, en concreto los huesos de ballena que se conservan en este museo, que como decíamos son los más antiguos que se conservan en un museo, nos has dicho, ¿no, José Ramón? Sí, los más antiguos y desde luego los más numerosos. Ningún museo marítimo en España tiene un número tan grande de huesos como y también conservados. Pues que quede constancia de eso. José Ramón, muchas gracias. Dicho hecho, si me permite, si algún oyente tiene alguna petición especial porque visitó el museo y no ha habido tiempo a profundizar en el contenido, nada, que te lo diga y lo escuchamos aquí en una próxima intervención. Por supuesto. Aquí estamos para eso y para alguna cosa más. Y el que quiera conocer el museo y visitaros, ya sabe que puede entrar en vuestra página web para ver las instalaciones y ponerse en contacto con vosotros. Exactamente. Muy bien. Gracias, José Ramón. Sí. Un abrazo. Un saludo a vosotros. Adiós. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hace
Hace unos días la bahía de Gijón fue escenario de la regata Universidad de Oviedo y Sastur. En ella, como no podía ser de otra forma, participó el barco anfitrión patroneado por Roberto Álvarez Bucetas, ganador del trofeo en la clase 2. Roberto, ¿qué tal estás? Bienvenido y enhorabuena. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, se pone ya la proa en la 24ª edición con el triunfo en condiciones de viento raras, ¿no? Muy poco viento el sábado y el domingo con un escenario bien diferente. Sí, la verdad es que fue 2 jornadas totalmente distintas. Una de sábado con poco viento del norte, aproximadamente unos 5 nudos, a veces escasos, que fue cayendo a lo largo de la celebración de la prueba, de la regata, ¿no? Hecho que marcó un poco la propia clasificación del día, porque los barcos de clase 3 no entraron en tiempo ninguno de ellos, con lo cual no hubo clasificación para clase 3. Y el resto de los barcos, pues bueno, al final, pues bueno, días que va cayendo el viento, pues los últimos barcos les va costando cada vez más llegar a la línea de llegada. El domingo totalmente distinto, condiciones que ya estaba previsto. La verdad es que la previsión acertó, fue clavada, daba ya vientos del noroeste, del cuarto cuadrante, y llegando aproximadamente a los 20 nudos al final de la prueba, lo cual, bueno, pues hizo un día complicado. Los 2 días son complicados porque siempre que hay poco viento son regatas muy, muy complicadas, muy tácticas, muy técnicas. Y cuando hay mucho viento también son regatas muy complicadas porque muchas veces se habla casi de supervivencia, entre comillas, ¿no? Pero de que hay que intentar no romper nada y que, bueno, completar la prueba sin incidentes, porque un incidente te puede llevar a fastidiar lo que sería la propia prueba. Pero bueno, en realidad buenas condiciones, porque ponen se mide lo que sería los barcos y las tripulaciones en todas las condiciones, ¿no? Sí, es lo que se trata en una regata. Sí, el domingo viento de noroeste, como comentas, viento fuerte. Desde tierra se apreciaba que era algo racheado. No sé si esto es así o no. Sí, había pequeños roles. No era el típico viento racheado de lo que sería oeste, que entre chubascos y tal, porque las condiciones eran de buen tiempo, no estaba malo. Pero no era el típico viento del oeste que entra el chubasco, sube mucho el viento. No, había pequeños roles, 10 grados a una banda a otra, derecha e izquierda, pero no había mucho subida y bajada de viento. Pero bueno, lo que había que hacer, bueno, pues esos clausos es, tener cabeza fría y bueno, pues hacerlo lo mejor posible como siempre, e intentar no romper nada. Claro, sí, porque en estas condiciones entiendo que todas las aptitudes y la actitud de la tripulación se pone a prueba, claro. Sí, por supuesto. Siempre hablamos de que una tripulación es un equipo, y si falla cualquiera persona del equipo, pues la tripulación lo resiente, con lo cual tenemos que estar todos perfectamente conjuntados y todo el mundo muy muy atento a todas las maniobras. Pero bueno, aún así todavía hubo algún incidente, alguna orzada con esquí se vio por el campo de regatas, ¿no? Que siempre da vistosidad también, desde fuera da vistosidad, no tanto desde dentro, pero desde fuera siempre da vistosidad a la prueba, ¿no? Desde fuera, efectivamente, tú si te subes aquí al Cerro de Santa Catalina, que es el que separa, digamos, la playa de Poniente en Gijón de la bahía de San Lorenzo, que en realidad no sé dónde estaba instalado el campo de regatas, porque viniendo viento de noroeste, no sé si fue la bahía de la playa de San Lorenzo el escenario perfecto, o quizá os fuisteis un poco más hacia Poniente. El campo de regatas, la línea de salida estaba montada prácticamente cerca de la Tortuga de Cabo San Lorenzo, y la boya de Barlovento estaba montada por fuera de las Amasucas. Es decir, el campo de regatas hubo que sacarlo un poco de la bahía para no interferir con los canales de acceso al puerto del Musel, con lo cual, bueno, hubo que salir fuera, con lo cual, bueno, pues implicaba que también había un poco más de mar y había un poco más de viento porque no estabas al resguardo de torres. Bueno, desde luego unas condiciones, sobre todo las del domingo, como decimos, para tripulaciones experimentadas. Hace unos días hablábamos del nuevo boletín oficial del Estado, ¿no? La nueva normativa que viene a afinar algunos de los aspectos que ya se conocía en cuanto a términos de seguridad. ¿Hay algún asunto que a ti te parece especialmente interesante, que es el referente a las balsas salvavidas? ¿Qué es lo que recoge la nueva norma?
Bueno, la nueva norma, como comentábamos el otro día en el último podcast, viene a sustituir una orden del Ministerio de Fomento del año 2003, decíamos, es decir, que pasaron 18 años desde la actualización de este Real Decreto respecto a tipo de seguridad y protección de la prevención de la contaminación en embarcaciones de recreo. Trata muchos temas, trata todo lo que es el equipo de seguridad y este tema de contaminación. Viendo cosas que se han modificado y que son a lo mejor interesantes para todos los navegantes, podemos hablar de las balsas salvavidas. Dentro de las balsas salvavidas podemos hablar básicamente de dos homologaciones o dos tipos de balsas. Balsas solas son las balsas que cumplen todas las prescripciones del Convenio Internacional de Seguridad de la Vida Humana en el Mar, y podemos encontrarnos también que para partir de la zona 2 de navegación, comentamos o repasamos decimos rápidamente que existen en España 7 zonas de navegación, desde lo que sería zona 1, que es navegación ilimitada, sí, hasta la zona 7, que es navegación en aguas protegidas, es decir, dentro de una bahía. Y la zona 2 es hasta 60 millas, la navegación que se puede realizar en esa zona, ¿no? Para zona 1, que es navegación ilimitada, es obligatorio tener balsas solas, homologación solas. A partir de la zona 2 ya podemos montar balsas solas, por supuesto, o balsas ISO 9650. Son las dos homologaciones. Y lo único que cambia ahí, lo que cambia fundamentalmente ahí, era una demanda que había desde hacía mucho tiempo, que era el tema de las revisiones de las balsas. La revisión de la balsa se tenía que realizar todos los años. Aquí, por la administración, una norma de la administración española, porque había otros países en que no exigían otras caducidades, otras revisiones de las balsas, ¿no? Y ahora la fundamental que establece este Real Decreto es que las revisiones se realizarán en función de las instrucciones que indiquen los fabricantes. Es decir, el fabricante dice que su balsa, tiene unos requisitos, tiene unas prescripciones de fabricación, y cuando indique él, será cuando se tenga que revisar. Siempre que no podrán ser superiores a 24 meses. Entonces, podemos decir casi a efectos prácticos que las balsas ahora pasan de revisarse todos los años y pasarán a revisarse cada dos años, ¿no? Siempre en un centro homologado por la Organización Marítima Internacional para las prescripciones y homologaciones de balsas, de revisiones de balsas a la vida, ¿no? Uh-huh. Eso es una norma importante. Y también es otra cuestión importante relativa al tema de este Real Decreto, que siempre todo el equipo de seguridad va ceñido a una zona de navegación en la cual está habilitado el barco para navegar, ¿no? Y la cual viene recogida un certificado de navegabilidad, que no deja de ser, como en un coche, la tarjeta de inspección técnica del vehículo, ¿no? Pues en el barco se llama certificado de navegabilidad, que es el que tenemos que hacer una serie de revisiones, igual que pasa con la ITV del coche, pues en el barco pasa a la ITB, que es la inspección técnica de buques. Y antes, tenías que llevar todo el equipo de seguridad para la zona de navegación en la cual estuviera tu embarcación, tu barco, ¿no? En zona 2, tenías que llevar todo el equipo de zona 2. Y ahora, este Real Decreto te deja un poquito abierto todo el tema de equipo de seguridad, no a la zona de navegación que esté recogida en la documentación del barco, sino de las personas que vayan a bordo, solo para las personas que vayan a bordo, y para la zona en la cual esté navegando ese barco en ese momento, que parece que no, pero cambia sustancialmente un poco lo que es la norma. Porque si tú estás navegando aquí por la bahía de Gijón, un barco que está despachado en zona 2, tú, en principio, aunque no tengas la balsa, la zona en la que estás no tienes obligación de llevar balsa, con lo cual no se te puede exigir la balsa. ¿Vale? Eso es una norma interesante. Y con respecto también a los chalecos que decíamos el otro día, que antes te obligaban, si va el barco habilitado para 8 personas, tendrías que llevar siempre 8 chalecos a bordo. Pues ahora, si el barco te está navegando con 4 personas, tú tienes que llevar 4 chalecos a bordo. No tienes obligación de llevar los 8 chalecos. Sí. Son cosas que, son pequeñas cosas, pero son cosas que han cambiado con respecto a la normativa o la orden FON del año 2003, ¿no? Sí, porque cuando se publican artículos normativos siempre hay una masa, digamos, social que crítica, ¿no? Un poco que está como en contra, ¿no? De todo aquello que se publica. Sin embargo, con la nueva norma parece que se pierde cierta rigidez administrativa en algunos aspectos y gana flexibilidad en otros, ¿no? Dejando la responsabilidad individual, pues el cumplir con las normas que no que diga ya la administración, sino que cumplan incluso los propios fabricantes.
Sí, si entras ahora en estos momentos en los foros náuticos que puedes encontrarte por ahí por la red, sí. Bueno, hay un debate grandísimo y quejándose siempre en contra de lo que es la normativa y la rigidez de la norma de la Dirección General de la Marina Mercante, ¿no? Pero en este caso la norma es que se suaviza y se hace más flexible. No le veo tanto problema como con el debate que está creado por ahí, por los entornos y foros náuticos. Yo creo que se va un poco a simplificar y a suavizar. Todavía quizás es demasiado rígida, pero bueno, poco a poco, ya sabes que toda la administración es muy difícil cambiar cosas, sí. Pero yo creo que se va suavizando y que se va en cierto modo haciendo menos rígida, ¿no? Con lo cual, bueno, yo no la veo que está bien, se está actualizando. Quizás habría que actualizarla más regularmente. 18 sí. años para actualizar un equipo de seguridad, pues bueno, han cambiado muchísimas cosas en todos esos tiempos y quizás hubiera que haber cambiado más cosas todavía, porque bueno, si vas viendo un poco dentro del material náutico y equipo de seguridad y cosas, pues bueno, hay muchas cosas que siguen estando ahí que dices tú que bueno, que son un poco antiguas. Podemos dejarlo con esa expresión. Un heliógrafo, un espejo de señales a bordo del barco. Bueno, pues viendo la época que vivimos de la tecnología y de las comunicaciones, pues bueno, para pedir socorro, un heliógrafo, pues a veces te dices tú, bueno, queda un poco como de una cosa curiosa y como de nostalgia del pasado, ¿no? Ya. Bueno, pues demos tiempo a la administración. Ya sabemos todos que sus pasos son lentos, un poco elefantiásicos, pero demos tiempo al tiempo y esperemos que la norma se vaya flexibilizando, pero siempre manteniendo, por supuesto, su principio básico, que es el de velar por la seguridad de los navegantes y de toda la tripulación. Roberto, muchas gracias por habernos acompañado un día más. Hasta la próxima. Gracias a vosotros y un saludo a todos los amigos de Son de Mar. Adiós, un abrazo. Hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. En 15 días volvemos con un nuevo capítulo. Si este te ha parecido interesante para ser compartido, no lo dudes. Puedes hacerlo a través de tus redes, con amigos y, en fin, personas cercanas. Gracias por hacerlo. Gracias por ello. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.